Ahí vamos a poder hacer consultas de dudas y todo. Entonces, Flor, no sé si quieres decir algo. Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Floricelda Castellanos. Estoy para ayudarles en lo que necesitan. Hay un grupo especial para el Derecho Notarial 3. Quien no está en el grupo, yo voy a mandar ahorita el enlace al chat y se unen. Así cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden hacer llegar desde el chat o me escriben a mi chat personal. Estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Gracias, Flor. Entonces ella nos va a estar apoyando. Pues entonces vamos a dar inicio a la clase. Estoy muy contenta de este semestre, pues estar con ustedes. Ahorita hay 92 conectados. Les voy a dar como unos delineamientos y algunas directrices. De la coordinación, sí fueron bien empáticos en decir de que tenemos que exigir la asistencia. Entonces, pues este semestre sí vamos a tener este cuidado, voy a estar tomando la asistencia. La asistencia, Flor nos la va a enviar 15 minutos antes de terminar la clase y vamos a solicitar que la llenen. Necesito que sí cumplan por lo menos con un 70% de asistencia, 80% para que ustedes pues, puedan hacer el examen final. Entonces, sí es una instrucción del señor decano que tengamos que exigir que sí asistan a las clases. Entonces, la dinámica en esta clase, sí voy a llevar un control riguroso de la asistencia y cuando ustedes tengan algún inconveniente, algún problema, entonces se me lo hacen saber a mí o a Flor. Pero sí vamos a exigir bastante que sí vengan a la clase, que participen, que las clases sean en forma dinámica, ¿verdad? Entonces, esta instrucción la doy desde el inicio del curso porque después no quiero pues a ningún inconveniente, ninguna queja que me digan, licenciada, usted no dio esa directriz, esa instrucción. Entonces, que quede claro que la asistencia va a ser tomada en cuenta cada clase, ya sea virtual y presencial, ¿verdad? Presencial le puedo tomar una justificación, pero ya virtual no, ¿verdad? Porque virtual tenemos esa facilidad. Entonces, que alguien no se pueda conectar va a ser muy difícil. Y aún así, digamos que tengan una reunión, tengan algún inconveniente en su trabajo, pues entonces me presentan la justificación y yo voy a analizar. Pero sí, en forma virtual, por favor, sí se tienen que conectar y tienen que entrar al link de asistencia y llenarlo. Entonces, ¿quedó claro la asistencia? Sí, licenciada. Licenciada. Gracias. La modalidad igual va a ser la de siempre, ¿verdad? Vamos a tener dos parciales, el primer parcial con 30 puntos, el segundo parcial es de 40. De este voy a dejar un prontuario, ¿verdad? Que vamos a hacer esta recopilación de ejercicios que vamos a hacer en clase, de las tareas que voy dejando. Entonces, me lo van a entregar en el segundo examen final, ¿verdad? Si alguien no me entrega este prontuario, va a tener 0. Este prontuario tiene un valor de 10 puntos y el segundo examen parcial también son 30 puntos. Y el examen final también lo voy a evaluar de 30 y sí necesito que me cumplan con el requisito mínimo de la asistencia, ¿verdad? 80% de la asistencia. Entonces, ahí... como ahorita conforme a la duda que tiene aquí la compañera del protocolo, no, porque en este módulo vamos a ver temas de jurisdicción voluntaria notarial, entonces vamos a hacer ejercicios. Yo conforme al curso les voy a dar lineamientos, qué es lo que tenemos que hacer y eso lo vamos a ir incorporando, ¿verdad? Entonces no va a ser un protocolo en sí, porque en el protocolo vamos a tener escrituras matrices y aquí no vamos a realizar estas escrituras matrices, vamos a hacer otros ejercicios. Entonces yo conforme la clase les voy a ir diciendo qué ejercicios van y al final, ¿verdad? Antes del segundo examen parcial ustedes me lo van a entregar. No necesito que sea encuadernado ni nada, ¿verdad? En un folder normal, pero que sí vaya bien identificado y tengo una
buena letra, ¿verdad? Entonces, le estoy dando esa facilidad. Yo no quiero ponerlos a gastar a ustedes, porque ese no es mi fin. Mi fin es que ustedes aprendan. Entonces, por eso son los ejercicios, y la única condición es que yo los pueda leer, porque si no los puedo leer, entonces sí van a tener 0. Y se va a entregar en el segundo examen parcial, ¿verdad? Pues así vamos a evaluar. Pues yo no les exijo que ustedes compren un libro físico, ¿verdad? Yo entiendo que mucha gente trabaja, que pues no tienen los recursos necesarios, entonces yo no tengo ningún problema con que no tengan un libro físico, ¿verdad? Si ustedes van a ir sacando copias por unidades, por tema, puedan buscar de internet, también hay bibliotecas jurídicas, no, yo no tengo ningún problema, pero yo los libros que voy a utilizar, por ejemplo, tengo este libro, a mí me gusta mucho, no sé si se puede ver. No, licenciada, ¿lo puede alejar un poquito? Este. Bueno, Manual este de libro, jurisdicción voluntaria. ¿cómo? Se llama, ¿verdad? Manual de jurisdicción voluntaria notarial. Sí, es de la jurista Nadia Lisset Sánchez Aquino. Pues me gusta la forma de redactar de ella. También vamos a usar el de Neri Muñoz, ¿verdad? De jurisdicción voluntaria notarial, que también, y voy a usar este también del jurista Ricardo Alvarado Sandoval, ¿verdad? Entonces, esos son los libros que yo voy a utilizar como de referencia, los que son físicos. También, pues también tengo documentos electrónicos, ¿verdad? Yo hago un resumen, una foto, ok, sí, les puedo tomar una foto y las vamos a mandar al chat, al grupo de WhatsApp. Como les digo, yo no necesito que ustedes vayan a la librería, y si ustedes pues no tienen pues los recursos económicos de irlo a comprar en físico, no se los pido, pero sí estos libros son los que a mí me gustan por la forma de redactar. Ok, sí, yo les voy a pasar una foto y ahí están los nombres, ¿verdad? Como les repito, es de Ricardo Alvarado Sandoval. Pues este es un poquito caro, pero sí está bien completo. El de Neri Roberto Muñoz, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce. Y el de Nidia Sánchez Aquino. Es un manual. Esos son los 3 que yo voy a utilizar así en físico. Pues la modalidad es que yo hago como un mini resumen de mis clases y los mando para que ustedes tengan como esa guía y puedan ver qué es lo que va a venir en los exámenes. Entonces, al final de tipo cada 15 días, yo les voy a estar dando estos resúmenes. Ustedes los van a ir complementando, ¿verdad? Ahí sí que los notarios, los abogados, ¿verdad? Todos los profesionales del derecho tenemos la obligación de ir retroalimentándonos, de buscar más información. Entonces, no solo se queden con los que yo les voy a dar, sino investiguen, lean, ¿verdad? Tengamos dudas, las podemos compartir en clase. La forma de evaluar, pues me gusta mucho que ustedes razonen, que me digan el por qué, ¿verdad? No solo, por ejemplo, una definición de qué es derecho, qué es el conjunto, no, a mí no me gusta, yo no quiero que razonemos porque no somos robots, perdón, que se lo aprendan de memoria porque no somos robots. Entonces, una definición se las voy a dar y ustedes las tienen que poner textualmente en el examen. No, mi forma no, yo no evalúo así. Yo quiero que ustedes razonen y me digan qué entienden por derecho, cómo se aplica, ¿verdad? Entonces, sí voy a usar mucho la razón, que ustedes puedan desarrollar, que sí entiendan los conceptos. Entonces, esa es la forma de evaluar. Puede haber preguntas directas, puede haber falso verdadero, puede haber selección múltiple. Los códigos, yo no dejo que entremos los códigos porque tenemos que leerlos y saber. Entonces, yo no pido el fundamento legal, sino que me den como una noción, qué es lo que dice, si se puede hacer o no se puede hacer, ¿verdad? Esa va a ser la temática de cómo yo hago los exámenes. Entonces, como le repito, yo hago un mini resumen de mis clases y lo comparto, esa va a ser la guía, y de ahí selecciona las preguntas de los exámenes. ¿Alguien tiene alguna duda?
No, licenciada. Licenciada, licenciada, muy buena tarde. Solamente con una consulta. Fíjese que varios compañeros indican que no pudieron ingresar y les preocupa un poco la asistencia. Ujú. Qué raro, porque Flor sí está dejando ingresar ahorita. Flor, ¿tienes alguno pendiente que entre a la sala? No, licenciada, eso le iba a comentar ahorita. Lo que pasa es que como su correo institucional aún no está habilitado y la llamada se hizo por medio de otro correo, solo deja ingresar 100 personas. Y ya tenemos las 100. Ajá, entonces cuando usted ya tenga su correo habilitado, ya va a poder entrar hasta, si no soy mal, son 1000 personas las que dejan ingresar. Ajá. Ok. Voy a hablar a coordinación porque me dieron el correo y la contraseña, pero no me dejan ingresar. Entonces, sí, lamentablemente solo 100 personas. Sí, creo que sí, tengo más de 100 estudiantes. Entonces, que manden a las personas que no han ingresado, que manden en el grupo, ¿verdad? Su nombre. Y igual el día de hoy va a ser un repaso. Entonces, ustedes pues les comentan qué fue lo que vimos. Sí, Yapet. Licenciada, no sé cuál sería la posibilidad, por ejemplo, que la asistencia por el día de hoy se pase por el grupo de WhatsApp y los compañeros que no lograron ingresar, pues les trasladamos nosotros la información de lo que usted dio el día de hoy. No, prefiero que aquí igual, aquí se va a mandar el link y ustedes aquí se asisten y las personas que no pudieron ingresar, pues que avisen en el chat. Nosotros vamos a tomar nota. Muchas gracias, licenciada. Voy a ver si puedo compartir. Déjenme ver. Si logran ver la presentación, ¿no? Sí, licenciada. Sí, Ligda. Okay. Em, ¿Sí se ve grande o se ve chiquita? Se ve grande, licenciada. Ah, ok. Muy bien. Perdón, Licta, buenas tardes. Fíjese que yo solo miro su fondo de pantalla. Ok. Yo también, licenciada. Sí, licenciada, solo el fondo de pantalla se ve. Sí, solo el fondo de la pantalla.
Ahorita la vamos a compartir. Solo, no sé por qué no se ve. Ahorita va a hacer favor, Flor, de compartir la presentación. Quiero hacer como una pequeña dinámica. ¿Quiénes de aquí que me levanten la mano? Quiero ver como una estadística. ¿Quiénes están trabajando relacionado pues a la carrera de Derecho, verdad? Que tengan que ir a instituciones o que vayan a procurar o que sean asistentes o que estén a cargo pues de protocolo o algo así. Que me levanten la mano, por favor, la manita. Cuatro. Ok, solo 4 personas. Y los demás están trabajando pues en otras áreas, ¿verdad? Ok, ¿y quién levantó la mano? Pues alguien quiere decir de qué trabaja, en alguna oficina jurídica o alguna institución. Buenas tardes, licenciada. Gusto saludarla. Mi nombre es Wilson Buenas Álvarez. tardes. Yo laboro en Grupo Consultores y Asociados como bufete Ok, jurídico. Y pues perfecto. actualmente estoy como procurador asistente. Sí, ok, gracias, Wilson. ¿Alguien más? Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho bien. Pues yo ando procurando en un bufete jurídico y pues llevo un poco de todo, ya sea penal, laboral y notariado. Eso es lo que yo hago y pues ir a ver expedientes en los juzgados, cómo va el trámite. Pero Ok, sí me dediqué más de un año en la base de notariado, por ejemplo, las escrituras públicas, ya que he aprendido un poco de todo. ok, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Anthony Dux. Yo estoy como procurador de ELIX, del instituto. Actualmente estoy en el Departamento de Relaciones Laborales del Departamento Jurídico Laboral. Ok, muy bien. Derecho administrativo, en tu fuerte, entonces. Sí, Ok. así es. Bueno, pues yo tengo una maestría en Derecho Constitucional y actualmente pues ya finalicé el doctorado también en Derecho Constitucional Internacional aquí en AUSAC. Pues he estado trabajando en varias áreas del gobierno, ¿verdad? También trabajé en el ICS algunos años. Empecé, ¿verdad? Inicié como procuradora, ¿verdad? En asesores jurídicos y financieros en un bufete. También trabajé en ASAT, en tema aduanero. Trabajé en el Congreso también. Trabajaba en el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Y ahorita actualmente pues tengo mi oficina, ¿verdad? El área que me gusta mucho, que veo, pues es de Derecho Constitucional. Sí, me especializo, ¿verdad? En lo que son amparos, eso me gusta mucho. También en el área laboral tengo bastante experiencia. En área de familia, lo que son divorcios. Y un poco, ¿verdad? En derecho administrativo. Trabajé más de 15 años, ¿verdad? En varias instituciones del Estado. Entonces sí tengo esta amplitud, esta gama, donde sí conozco varios trámites y en lo que les pueda servir, pues aquí estoy, ¿verdad? No solo en derecho notariado, sino que en otras consultas y todo. Ahí vamos a estarnos apoyando. No les puedo decir que conozco de todo, ¿verdad? Porque cada persona tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Entonces, como les repito, me gusta mucho la rama del área constitucional, laboral, ¿verdad? Y de familia. Penal no mucho. Me gusta, pero no es mi especial. Entonces, pues las demás personas que están trabajando y que no se dedican al área de derecho, pues el derecho en sí tiene que ver de todo. Por ejemplo, alguien que esté dando clases, ¿verdad? Que sea maestra, igual tiene que conocer del derecho porque es el engranaje, ¿verdad? Que motiva a todo. Entonces, todo se va mezclando. Ahí sí que el mejor estudio cuando uno se gradúa, igual yo cuando me gradué tenía mucho miedo de empezar a litigar y decía, ahí sí me voy a confundir y todo.
Sí, tengo en una magistratura y todavía no cumplía el requisito de la edad, entonces no, ya ahorita sí ya puedo participar en estas cortes, pero sí estaba la limitante, la edad, pero sí voy a participar. Como le comentaba, todo al final se va relacionando con el derecho. Y cuando uno se gradúa, ahí sí que la calle es el mejor maestro, ¿verdad? Yo he aprendido un montón de mis errores. Les digo, uno no es perfecto, ¿verdad? Cada se equivoca. Por ejemplo, en mi primer amparo estaba tan nerviosa y me enfoqué tanto en el contenido que en el epígrafe no le cambié el número de proceso. Y así se fue, ¿verdad? Y después la corte me hizo como una llamada, una atención que tenía que estar verificar, ¿verdad? El epígrafe. Entonces le digo yo, y de esa cuenta nunca más se me ha olvidado cambiar el epígrafe en todos los escritos que he presentado, ¿verdad? Entonces, de los errores uno va aprendiendo, ahí es donde uno va analizando, va conociendo y siempre va a haber la primera vez de todo. Entonces no hay que tener miedo, sino hay que esforzarse, conocer la teoría, porque es distinto la teoría, los libros a la práctica. Pero sí es indispensable que uno tenga esa noción, que conozca qué es, para que ya en los juzgados y en las demás instituciones, pues no esté tan perdido. Entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Vamos a ver el nivel en lo que ustedes están. Vamos a recordar un poquito de qué es el derecho, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala tenemos que el derecho, pues es este ordenamiento jurídico. ¿Por qué es un ordenamiento jurídico? Porque es un conjunto, ¿verdad? Tenemos derecho en varias áreas. Tenemos el área constitucional, el área penal, el área civil, administrativo. Entonces, hay bastantes áreas de derecho internacional. Entonces, decimos que es este ordenamiento jurídico. Es un sistema institucionalizado y jerarquizado, con una jerarquía. ¿Por qué es institucionalizado? Institucionalizado porque viene de una institución y comprende de una jerarquía. ¿Por qué? Porque la Constitución es el engranaje principal, ¿verdad? Entonces, tenemos que corresponde a este sistema institucionalizado y que siempre va a haber una jerarquía. Tenemos que su validez se encuentra en la Constitución como norma suprema, porque no podemos contrariar, no podemos contradecir, ¿verdad? Por ejemplo, si en el derecho penal no está regulado, no tiene estos principios del debido proceso, ¿verdad? Siempre lo tenemos que seguir y no puede contrariar lo que dice nuestra Constitución. Entonces tiene que haber esta unanimidad, tiene que haber estar fluido, tiene que tener esta continuidad. También se expresa principalmente por la ley, ¿verdad? Según la ley del organismo judicial, la ley es la fuente primaria del derecho. Es esta norma suprema. Entonces, siempre tenemos que se expresa principalmente mediante la ley y la vamos a complementar con la jurisprudencia. Entonces, ¿alguien me puede dar o qué entienden ustedes por jurisprudencia? ¿Sí, Yapet? La jurisprudencia serían fallos en un mismo sentido, ya sea por la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad. La diferencia es que la Corte Suprema de Justicia son 5 y la Corte de Constitucionalidad son 3. Esto pasa a formar jurisprudencia y esto quiere decir que es de aplicación y observación obligatoria al momento de resolver los demás jueces los casos similares en los que apliquen. Así es, gracias. Y tenemos esta jurisprudencia que van a esta compilación, ¿verdad? Vamos a agrupar estas sentencias que tienen que ser contestes, ¿verdad? En el mismo sentido. Entonces, este conjunto de sentencias, ¿verdad? Que los jueces emiten, ¿verdad? Ya sea de la Corte Suprema de Justicia o también de la Corte de Constitucionalidad, la vamos a agrupar y de ahí vamos a tener como estas directrices para que los demás jueces resuelvan en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta pluralidad de juzgados, ¿verdad? Tenemos, en los laborales hay muchos, en los penal hay demasiado, igual en administrativo. Entonces, un juez no puede apartarse, ¿verdad? Resolver de distinta manera. Entonces, por eso es que necesitamos esta jurisprudencia. Este conjunto de sentencias que nos van a servir de guía a la forma
en que los jueces tienen que resolver. La Corte de Constitucionalidad, pues tiene una excepción porque ellos sí se pueden desprender de este giro jurisprudencial, ¿verdad? Pueden decir, bueno, aquí habían estas sentencias que eran contestes, que eran seguidos, pero como el derecho es dinámico, el derecho va evolucionando constantemente, ¿verdad? No podemos decir que en Guatemala está la ley y no va a ser cambiante, porque la ley se va modificando poco a poco. Por ejemplo, en nuestra Constitución tenemos ya el derecho a la vida, ¿verdad? Que el Estado reconoce. Es un fin supremo, ¿verdad? Que el Estado tiene que crear estas políticas públicas que garantizan la vida. Pero conforme los tratados, conforme el derecho internacional, ¿verdad? Los tratados y convenios, nos dan una definición más formal de la vida, ¿verdad? Que el ser humano tiene que tener una vida digna. Entonces, en nuestra Constitución no vamos a ver este derecho así taxativamente, no vamos a encontrar un artículo que diga que el ser humano tiene que tener una vida digna, pero se sobreentiende, ¿verdad? Se hace esta integración y conforme estos derechos internacionales, ¿verdad? Estos tratados, entonces ya nosotros podemos exigir una vida digna. ¿Por qué? Porque la Constitución lo ampara y conforme también los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, esto permite, ¿verdad?, que los jueces vayan cambiando el sentido de sus resoluciones. Por ejemplo, en Colombia ya hay una definición de una vivienda digna, ya hay unas medidas específicas y nos indican que tiene que tener una vivienda digna, ¿verdad? Cuántos baños, cuántos dormitorios, la sala. Pero esto no se puede replicar en todos los países porque las culturas son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, pues lamentablemente no tenemos la limitante que en muchos municipios todavía no cuentan con energía eléctrica o con agua potable, ¿verdad? Entonces, es muy difícil dar este concepto de una vivienda digna, pero ya tenemos como el ejemplo, el modelo de otros países que sí ya lo implementaron dentro de su ordenamiento jurídico. Entonces, por eso nos sirve la jurisprudencia, nos está dando los lineamientos, las directrices de cómo un juez debe resolver, ¿verdad? Entonces, tenemos esto de que el derecho nunca va a ser estático, el derecho va evolucionando. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas van cambiando, van evolucionando, ¿verdad? Ahorita ya también podemos hablar del derecho a salud y lo podemos complementar por ejemplo, la salud mental de una persona es parte del derecho a la salud, ¿verdad? Ya se le puede exigir en un trabajo, ¿verdad? Que me están haciendo bastante moving, ¿verdad? Bastante acoso. Entonces ya se incorpora dentro del derecho a la salud que nuestra Constitución, si no regula, lo contempla. Y podemos exigir la salud mental, ¿verdad? El derecho a tener a un psicólogo, que el Estado cree estas condiciones para que yo pueda acceder a un psicólogo, a un psiquiatra para que me evalúe, ¿verdad? Porque puedo estar sintiéndome muy cargada lo del tráfico, que hago 2 o 3 horas para ir movilizarme de un lugar a otro. Entonces, también es un derecho que hay que exigir. Guatemala, lamentablemente, pues no tenemos estas condiciones que permitan que vayan evolucionando los derechos, ¿verdad? Porque no hay estas políticas que cumplan plenamente los derechos. Algo muy peculiar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé quién tenga aquí seguros privados, ¿verdad? Pero normalmente las aseguradoras no autorizan los psicólogos porque no tienen como cuántas sesiones, ¿verdad? Se va a poder curar, a diferencia de, por ejemplo, una gripe que me va a decir, necesito una sola sesión y tales medicamentos, y entonces se me autoriza y ya, ¿verdad? Sino que si yo voy con un psicólogo me puede decir, bueno, usted necesita pues una terapia, vamos a trabajar algunos aspectos, ¿verdad? En su vida privada que van a ir cambiando, pero no me dan esta seguridad que en 10 sesiones pues yo ya voy a estar bien. Entonces, las aseguradoras normalmente no autorizan estos gastos, ¿verdad? De psicología, también de odontología. Entonces, estos son derechos que hay que exigir más, ¿verdad? Que los legisladores tienen que crear estas leyes
para que podamos nosotros ya exigir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la jurisprudencia, ¿verdad? Este conjunto de sentencias que le van a servir a los jueces de cómo tienen que resolver. Entonces, es parte del derecho. La costumbre la opera como en forma supletoria y condicionada, porque tiene unos límites, ¿verdad? Vamos a ver que todos los empleados y todos los funcionarios están delimitados al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que la ley permite. Entonces, la costumbre normalmente no la encontramos en forma escrita. Entonces, únicamente en manera supletoria es una fuente, ¿no? Es que nos va a ayudar a crear una ley. Pero en sí, la fuente principal del derecho es esta ley, porque en la ley siempre la vamos a encontrar en forma escrita, siempre va a estar plasmada, ¿verdad? En un documento y siempre nos va a indicar qué se puede hacer y qué no. Nosotros como guatemaltecos, pues podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Si no está estipulado expresamente como prohibido, entonces nosotros lo podemos hacer. Y viendo ahorita nosotros en el curso que estamos desarrollando, ¿verdad? Que es Derecho Notarial, entonces los notarios también tienen esta limitante, hacer lo que la ley permite. Por eso es que la fuente principal, entonces, del derecho es esta ley. Entonces, conforme a la doctrina del... Sí, la segunda, por favor. Tenemos una tesis doctrinal, ¿verdad? Que entonces el derecho es un sistema, ¿verdad? No son normas aisladas, porque cada norma, aunque tenga sus particularidades, las normas se integran, tienen esta conexión. Entonces, no es solo una, sino es un sistema, es el conjunto de varias normas que nos permiten y nos dan los lineamientos, nos dicen cómo es que tenemos... que nos permiten hacer o no. Vamos a recordar un poquito de los elementos que conforman un Estado, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta qué fue primero, si el Estado o las normas, va a este ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico nos dice qué el Estado puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, el Estado necesita de las normas, entonces van paralelo, o sea, van en forma simultánea. Las leyes y el Estado siempre coexisten en forma similar, paralelamente, ¿verdad? Entonces tenemos esta teoría jurídica moderna que explica que el derecho es un sistema, ¿verdad? Es un orden. Tiene una jerarquía y tienen estos criterios de validez. Nos dicen qué se puede hacer y qué no. Por ejemplo, el positivismo constitucional, ¿verdad? Que lo vemos conforme la teoría de Kelsen y conforme al Estado constitucional, nos refiere a que la nota distintiva de derecho es su carácter normativo institucional, ¿verdad? Entonces, tenemos el ordenamiento jurídico tiene que tener esta vinculación con esta coherencia, esta coercibilidad, como un rasgo típico del ordenamiento jurídico. Vamos a recordar cómo se desarrolla una norma. Siempre vamos a tener un supuesto jurídico y una consecuencia. Así se va a ir desarrollando todas las normas. ¿Por qué? Por ejemplo, en derecho penal, si tenemos el supuesto jurídico, ¿verdad? El 123, que nos habla del homicidio. Quien matara a otra persona, entonces comete este homicidio. Pero si no tuviésemos esta consecuencia, el Estado no puede exigir su cumplimiento. Entonces, siempre necesita que la norma tenga el supuesto y la consecuencia. Y esta consecuencia es la coercibilidad que el Estado tiene para que todos cumplan con este ordenamiento jurídico. Entonces, es un rasgo típico del orden jurídico. También tenemos el sistema de fuentes guatemalteco, ¿verdad? Como les comenté, está desarrollado en la ley del organismo judicial y siempre va a indicar que la ley es la fuente principal, la jurisprudencia va a ser el complemento y la costumbre va a operar como un límite, ¿verdad? Ya sea moral, de orden público y
va a integrar, va a ser como la inspiración a que se desarrolle el ordenamiento jurídico. Tenemos también una apertura reforzada de los derechos humanos, porque nuestra Constitución nos indica que los tratados ratificados tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Algunos juristas indican que la Constitución es dentro del derecho interno. ¿Por qué? Porque los juristas dividen a normas nacionales e internacionales, y nuestra Constitución es una norma nacional, porque su cumplimiento solo va a ser aquí en Guatemala, ¿verdad? Yo no puedo agarrar la Constitución y irme a Estados Unidos y hacer que se cumpla, porque es otro estado. Entonces tienen otras constituciones, tienen otra normativa jurídica. El estado tiene como un elemento, pues, el territorio, que es esta delimitación en donde vamos a hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Entonces tenemos esta apertura forzada de los derechos humanos, cuando nos dicen de que todos los derechos en materia de derechos humanos van a tener esta preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Que va a estar encima de nuestro derecho interno. ¿Pero por qué? Como les comenté, por qué, ¿verdad? El análisis de que nuestros legisladores hayan contemplado este precepto es porque los derechos humanos van evolucionando, va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución tiene el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación, y los tratados y convenios van a ir aumentando este abanico de derechos. Entonces, aunque no estén regulados expresamente en nuestras constituciones, si están en los tratados y Guatemala lo ratifica, es que lo incorpora dentro del derecho interno, entonces tenemos la obligación de hacerlos cumplir. Los jueces tienen la obligación de sus sentencias de citarlas en las citas de leyes, de citar estos acuerdos, estos tratados, de ponerlos en práctica. Entonces tenemos que el derecho como un sistema, ¿verdad? Tenemos estas características, que tenga unidad. ¿Por qué? Porque todos se van a ir complementando, es una conexión. Tenemos esta jerarquía, porque según la pirámide del Kelsen, ¿verdad? La Constitución está hasta arriba, es el fundamento, y no podemos contraer ningún precepto, ningún derecho. Tenemos este control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos la Corte de Constitucionalidad, que va a verificar este control de los derechos humanos, que ningún juez, que ningún particular, que ninguna institución vaya a vulnerar o vaya a disminuir derechos. Tenemos esta institucionalidad porque el Estado opera, ¿verdad? La división de poderes, tanto el ejecutivo, el judicial, el legislativo, tienen que verificar el pleno cumplimiento de las normas, y tienen que siempre verificar este control de constitucionalidad, este control de convencionalidad también, porque el Estado de Guatemala, como es miembro de esta organización internacional, también tiene obligaciones internacionales y no pueden disminuir ya derechos enfocados en derechos humanos. Y todo nuestro ordenamiento jurídico también tiene esta coercibilidad. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir. ¿Cómo el Estado lo cumple? Pues aplicando estas sanciones, ¿verdad? Si usted mata a alguien, entonces usted va a ir a la cárcel. O, por ejemplo, en derecho notarial, el notario tiene la obligación de dar avisos trimestrales, y si no lo hace, entonces lo inhabilitan. Entonces ahí tenemos un ejemplo ya muy práctico de aquí, del curso en sí. El notario también tiene que cumplir. Entonces, todas las normas tienen el supuesto y la consecuencia jurídica, y esta consecuencia es porque el Estado lo va a garantizar. Tenemos, ¿qué entendemos nosotros por norma? ¿Verdad? Porque vamos a hacer esta diferenciación en normas y principios. Las normas son estas reglas. Nos van a dar estas directrices de qué es lo que se tiene que hacer. En la doctrina, ¿verdad? Muchos juristas indican que una norma es, en sentido prescriptivo, un deber ser, algo que la gente se obliga,
que vincula un supuesto de hecho a esta consecuencia. Tenemos que el filósofo Herbert Lionel Hart entiende el derecho como un sistema de reglas, donde hay reglas primarias que imponen las obligaciones y reglas secundarias que atribuyen poderes para crear, cambiar o aplicar las reglas, ¿verdad? Entonces, dentro de normas tenemos estas primarias, ¿verdad? Vamos a encontrar normas constitucionales y de ahí normas secundarias, vamos a encontrar las normas ordinarias, vamos a encontrar los reglamentos, vamos a encontrar las sentencias. Entonces, son las secundarias. Eso es lo que entendemos por las normas, son las reglas. Y el Estado necesita reglas para decir cómo es que va a operar. Cómo es que las personas, todos los guatemaltecos, tienen que vivir, ¿verdad? Mis derechos nacen en la Constitución porque la Constitución me da este catálogo, este abanico. Yo tengo estos derechos y que el Estado tiene que crear las condiciones para garantizarlos. Pero tengo esta limitante, ¿verdad? Mis derechos terminan cuando inician los de alguien más. ¿Por qué? Yo tengo el derecho a la propiedad privada. Yo puedo comprar mi casa y yo hacer en mi casa lo que quiera. Quiero pintar las ventanas negras, nadie me lo va a prohibir porque la ley no me lo prohíbe, ¿verdad? No hay ninguna ley, no hay ninguna norma que me diga que yo no puedo pintar mis ventanas de negro. Entonces yo las puedo hacer. Lo que yo tengo la limitante es que yo no puedo entrar a la casa de alguien más a pintar las ventanas. ¿Por qué? Porque mis derechos terminan cuando inician los de otra persona. Entonces yo tengo el derecho a la propiedad privada. Y si no es mi casa, yo no puedo hacer ahí lo que yo quiera. Tengo esa limitante. ¿Verdad? Por ejemplo, nuestra Constitución indica que las calles son de uso común, ¿verdad? Son bienes de uso común porque todos los guatemaltecos podemos usar la calle. Entonces yo no puedo venir y poner ahí un poste e interrumpir la locomoción de las personas. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las demás personas también tienen el derecho a usar las calles, ¿verdad? Que son de uso común. Por eso tenemos esta limitante. Mis derechos terminan cuando inician los de las demás. Entonces, así tenemos que dar esta interpretación. Y que es un principio, ¿verdad? Tenemos la teoría de Robert Alexis, que nos indica que los principios ayudan a las normas a ordenar, a que se realice algo en específico. Dan en la medida de lo posible, ¿verdad? Según las posibilidades prácticas y jurídicas, se conocen como mandatos de optimización. Entonces, estos principios van a ser el génesis, me van a indicar cómo es que se tienen que desarrollar las normas. El jurista Ronald Miles Working señala que los principios se distinguen de las reglas porque tienen una dimensión de peso o de importancia. Dice, cuando chocan no se anulan automáticamente, sino que se evalúan cuál pesa más, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han oído lo de ponderación. ¿Alguien sabe qué es ponderar los derechos? ¿Alguien había oído esta teoría de Robert Alexis? No, licenciada. No, licenciada. No, Lita. Esta ponderación surge, ¿verdad?, a través del derecho internacional. Entonces, tenemos que todos los derechos tienen un peso, tienen un costo. Por ejemplo, el derecho a la salud tiene un costo. Me van a decir, ¿y cómo? Bueno, el Estado invierte, le asigna un presupuesto a los hospitales. Por ejemplo, yo voy a la farmacia y quiero un acetaminofén, tengo que pagar. Entonces, todos los derechos tienen un costo económico. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, ¿verdad? La educación, el Estado tiene que invertir en escuelas. Tenemos nosotros como ahorita en la universidad tenemos que invertir, ¿verdad? En comprar libros. Entonces, la educación tiene un costo. Si lo hacemos nosotros en forma individual, ¿verdad? Nosotros, no sé quién tenga ya los gastos de alquiler o haya comprado una casa. Por ejemplo, de renta. Yo estoy pagando, esto es un ejemplo, ¿verdad? 2.500 de renta mensualmente. Eso lo divido en 30 días y ese es el costo diario que utilizo en vivienda. De ahí en alimentación, que yo
mensualmente designe un presupuesto de 3,000 en alimentos, ¿verdad? Eso lo divide de 30 días y ese es el costo individual de la alimentación. Entonces yo necesito la vivienda, yo necesito la salud, yo necesito comer la alimentación para poder estudiar, ¿verdad? Yo tengo que crear estas condiciones, estar bien mentalmente, físicamente para poder venir a estudiar. Necesito trasladarme, ¿verdad? Entonces yo uso ya sea que tengo un carro, que use en bus colectivo, tiene un costo. Entonces todo eso lo voy sumando y eso es lo que yo necesito para venir a estudiar. Pero aparte de los costos económicos que tienen los derechos, no podemos venir y hacer así como la pirámide de Kelsen y decir qué derecho importa más, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, ¿qué derecho creen que es más importante? ¿El derecho a la vida o el derecho a la religión? ¿Ustedes qué me van a decir? El derecho a la vida. Derecho a la vida. Ok, les voy a comentar un poquito. Hay una sentencia a la vida. Pues ningún derecho es superior o más importante que otro. Hay una sentencia que hizo esta ponderación, ¿verdad? Este análisis. Trata de los testigos de Jehová que no permiten la transfusión de sangre. Entonces, hubo un momento, ¿verdad? Hubo un niño menor de edad que pues tuvo un accidente y necesitaba esa transfusión de sangre. Y los padres indicaban que su religión no lo permitía. Entonces los doctores le dijeron, si yo no le hace la transfusión de sangre, su hijo va a morir, va a fallecer. Y los papás decían, no, porque la religión no lo permite. En resumen, el pobre niño falleció. Entonces el hospital tomó acciones penales en contra de los papás por no acceder a esta transfusión de sangre. Y el análisis que hizo este órgano constitucional dijo de que si bien es cierto, el derecho a la vida era muy importante, también el derecho a la religión. ¿Por qué? Porque ellos creían en eso, que ellos decían de que si Dios se lo llevaba, era porque ya cumplió su misión. Y aquí, pues el Tribunal Constitucional dijo de que no había una responsabilidad de los papás porque tan importante es el derecho a la vida como el derecho de religión. Están pues en la misma jerarquía. Entonces no podemos decir que un derecho es más importante que otro. Por eso entonces este jurista Robert Alexis hizo esta teoría de la ponderación y depende al caso en específico, ¿verdad? Nosotros no vamos a decir el derecho a la religión es más importante que el derecho a la educación, depende de las personas que lo esté viendo, desde la óptica individual de cada persona, ¿verdad? Si yo digo, voy a utilizar para alimentarme el dinero, ¿verdad? Antes de educarme, de pagar un colegio. Entonces, desde mi perspectiva, es más importante el derecho a la alimentación, pero eso es en forma individual. En cambio, el Estado no puede hacer esta ponderación. Para el Estado, todos los derechos son muy importantes y no puede disminuir un derecho y darle prioridad a otro derecho. El Estado tiene que garantizar todos los derechos. A él no se le permite. En cambio, en forma individual, sí. Yo sí puedo decir, un derecho para mí es mucho más importante. Entonces, esta es la teoría de Robert Alexis, esta ponderación en forma individual. No es que uno valga más a otro derecho. Están en la misma línea, en la misma sintonía. En YouTube ustedes pueden poner, ¿verdad?, la ponderación de derechos y entonces ahí ustedes también van a comprender un poquito, ¿verdad?, de esta ponderación, de cómo los derechos son iguales, pero depende. Por ejemplo, si yo ahorita en la clase, ¿verdad?, en el primer parcial a uno les pongo 20 y a otro les pongo 80. Ustedes me van a decir que está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, a los que tienen 80 van a decir si está bien. A los que tienen 20 me van a decir que está mal, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es correcto, verdad, que a algunos le pongan 80 y a otros 20? No, licenciada. Así es, pero la respuesta correcta es depende, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos
que los que tienen 20 fue porque dejaron el examen en blanco, casi no contestaron, entonces está bien, ¿verdad? Ahora sí vemos que tenían las mismas respuestas y yo a algunos les puse 80 y a otros 20, ahí está mal. Entonces todo depende. Entonces, así es como tenemos que interpretar estos derechos. Entonces tenemos que estos principios van a ser la forma en que se va a desarrollar este ordenamiento jurídico, estas normas. Por ejemplo, tenemos aquí en Guatemala en nuestro ordenamiento jurídico tenemos varios principios. Tenemos el principio de legalidad, tenemos el principio del debido proceso. Entonces, no tenemos un artículo en específico que nos diga qué es el principio de legalidad, sino es una interpretación. Son estos lineamientos que nos van a decir cómo es que tenemos que interpretar estas normas. Eso es lo que tenemos que tener este principio. Entonces, ¿qué es un principio? Es una directriz, es un mandato de optimización. Vamos a estos mandatos los vamos a orientar al sistema hacia un valor o una igualdad. Tiene que ser proporcional. Siempre tiene que desarrollarlo en una norma. Entonces, siempre va a tener este matiz de legalidad. Entonces, ¿cómo lo tenemos que aplicar? Tiene que ser un todo o un nada, ¿verdad? Porque no podemos decir, si se le va a dar el debido proceso en los primeros juicios y en los otros ya no, ¿verdad? En la sentencia ya no. No, tiene que ser todo. Entonces se aplica en forma de ponderación, en forma de armonización conforme los casos. Y siempre va a tener un resultado típico. ¿Por qué? Porque influye en la interpretación, en la integración, ¿verdad? En este control de constitucionalidad, este control de convencionalidad, de cómo es que vamos a cumplir estas normas. Entonces tenemos que la norma es una regla cerrada. ¿Por qué es una regla cerrada? Tenemos este ejemplo de si A, entonces B, ¿verdad? Tenemos el supuesto y la consecuencia jurídica. Entonces es una norma cerrada. Nos dice qué es lo que podemos hacer y si no lo cumplimos, ahí está la consecuencia. Esa es la norma. Y el principio es una orientación valorativa. Se cumple en la mayor medida posible y siempre va a equilibrar los demás derechos. Entonces tenemos una diferencia doctrinaria pues muy resumida, muy usada, donde dice que las reglas dan razones definitivas, se aplican de forma específica y se cumplen las condiciones. Y los principios dan razones prima facie, que requieren armonización y la ponderación cuando entran en conflicto. Entonces, estas normas y estos principios los vamos a utilizar dentro de nuestro derecho notariado. Entendemos que el notariado es una institución jurídico pública que organiza la función notarial, una función pública ejercida por un profesional del derecho. ¿Por qué? Porque solo el notario va a cumplir esta función notarial. Y este notario está investido por el Estado para conferir autenticidad a actos y negocios jurídicos, ¿verdad? ¿Dónde le va a dar esta autenticidad? En los instrumentos notariales que autorice. Entonces, tenemos que dentro de nuestro derecho notariado existen estas normas. ¿Por qué? Porque tenemos un código notariado, es nuestro ordenamiento escrito que nos va a indicar los lineamientos. También tenemos principios, porque en la función notarial tenemos la obligación de cumplir estos principios. Y estos principios nos van a colaborar a que el notario pueda brindar asesoría, que sea en forma imparcial, va a controlar la legalidad, el proveer de seguridad jurídica a todos los actos que autoricen, ¿verdad? En un plano internacional,
El notariado se entiende como el sistema que permite dotar de autenticidad y valor jurídico a documentos y actos para su circulación y su reconocimiento fuera del estado de origen. Esto quiere decir que el derecho notariado se cumple en cada estado, pero por ejemplo, si yo soy notaria y me voy a Estados Unidos y allá hay también otros ciudadanos guatemaltecos y quieren celebrar un mandato, yo puedo autorizar este instrumento jurídico. Aunque no me encuentre en Guatemala, puedo ir a Estados Unidos y autorizar esta escritura pública allá. ¿Por qué? Porque va a surtir efectos dentro del territorio de Guatemala. Entonces, también en materia internacional se reconoce el derecho notarial. Siempre el origen de la función notarial va a ser a través de estos instrumentos notariales. Por ejemplo, tenemos las actas notariales, también que el derecho internacional la reconoce, ¿verdad? La reconoce y le da este matiz como documentos públicos. Y también pueden surtir efectos en otro país, ¿verdad? Tenemos la apostilla, ¿verdad? Entonces, conforme a la apostilla que la realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces no va a dar legalidad del contenido, sino únicamente de la firma, que el notario lo autorizó. Y entonces sí puede surgir efectos jurídicos afuera, pero no del contenido. Solo va a decir, bueno, este instrumento lo hizo un notario y está dando fe, esa es la apostilla, está dando fe que la firma y el sello sí es de un notario. Entonces tenemos los principios del derecho notarial, tenemos el principio de rogación, que siempre va a ser a instancia de parte. ¿Alguien me puede decir qué entiende por el principio de rogación? ¿A qué se refiere este principio? ¿Sí, Jafet? Ay, perdón. Sí, o Kimberly, como Jafet ya. Kimberly, dime, ¿qué entiendes tú por el principio de rogación? Que digamos el notario siempre no va a ser, digamos, voluntariamente, sino a ruego de parte, que él va a realizar lo que la parte solicite, por decirlo así. Sí, gracias, así es. Este principio nos indica que el notario actúa cuando es requerido por los interesados, ¿verdad? No puede proceder de oficio. Digamos que está en un hecho de tránsito y se baja un notario y empieza a redactar un acta y nadie se la pidió, ¿verdad? Entonces, él no puede hacer eso. Siempre va a ser a instancia, siempre va a ser a ruego, ¿verdad? Y tiene que identificar estas partes. Por ejemplo, si nadie solicitó una escritura de compraventa, el notario no puede obligar a dos partes a dos personas a que realicen esta escritura de compraventa. Entonces, ese es el principio, ¿verdad? De rogación. También tenemos el principio de fe pública. Los hechos y las declaraciones autorizados por notario gozan de esta presunción de veracidad en cuanto a que el notario da fe. Por ejemplo, en un acta notarial, lo que el notario consigna como presencial produce plena prueba, ¿verdad? En un juicio no se puede dudar de la veracidad. Tiene que solicitar un ordinario de nulidad para que el juez diga, sí, este documento es nulo y entonces ya no tiene este principio de fe pública, pero de ahí todo se presume como verdadero. De ahí tenemos el principio de autenticidad del documento notarial. ¿Por qué? Porque el documento es auténtico, es considerado como auténtico porque lo autorizó. ¿Cómo lo autorizó un notario? Con su firma, con su sello. Entonces, decimos que este documento es auténtico porque comprenden una autoría. El notario lo realizó, ¿verdad? Entonces es de su autoría, tiene firmas, tiene una fecha y tiene un contenido y siempre va a quedar bajo custodia y conservación del notario. Por eso es de autenticidad del acto notarial. Siempre es un documento público, cualquier persona lo puede verlo, ¿verdad? A excepción, ¿verdad? De los testamentos o de las donaciones, pero de lo contrario, tiene esta característica que es público. También tenemos el principio de legalidad, ¿verdad? Desde control de legalidad, que el notario debe actuar conforme a la ley, adecuar la voluntad a exigencias legales. Tiene que verificar, identificar
tiene que tener esta capacidad de legitimación a las partes, de controlar la legalidad del acto, ¿verdad? Por ejemplo, si a nuestra oficina llega una persona que quiere, pues, vender plantitas, ¿verdad? El notario tiene que indagar qué son plantitas. ¿Por qué? Porque si me dice que son plantitas de marihuana, hacer un contrato aquí a mi compañero, porque lo vamos a llevar a México, porque en México es permitido, pues el notario tiene esta limitante que no lo puede hacer, porque carece esta legalidad. La ley lo prohíbe, entonces él no lo puede autorizar, y si lo autoriza, entonces va a tener consecuencias, tanto el notario, ¿verdad?, como las partes. Entonces, siempre tiene que ver este principio de legalidad. El notario va a hacer únicamente lo que la ley permita, y lo permita dentro de nuestro territorio guatemalteco, ¿verdad? También tiene este principio de asesoramiento, que es una función directiva. El notario debe aconsejar y orientar a los requirientes para que entiendan los efectos y los riesgos del acto. Por ejemplo, en una donación, ¿verdad? Explicar las consecuencias, cómo se puede revocar, las cargas, ¿verdad? Los impuestos, la inscripción registral. Por ejemplo, si un padre quiere dejarle un terreno a su hijo ya está casado, entonces tiene que ver el régimen matrimonial, ¿verdad? Y decirle, mire, si usted le da una donación, pues esto limita, ¿verdad?, que entre dentro del patrimonio cultural, sino únicamente lo va a poder gozar su cosa. Ese es el principio de asesoramiento, ¿verdad? El notario tiene que aconsejar, dar esta orientación, ¿verdad?, de cómo, qué instrumento es el adecuado, el idóneo. También tenemos este principio de imparcialidad. El notario debe actuar sin favorecer a una parte en específica, ¿verdad? Su imparcialidad incluye dar asistencia adecuada a las partes más débiles para equilibrar el contrato. Sí, también un testamento lo puede hacer. Entonces, este principio de imparcialidad me va a decir, bueno, como él es mi cliente, ¿verdad? Él es el que vino a mi oficina y él es el que me va a pagar, entonces yo voy a velar únicamente por los intereses de una parte. No, el notario tiene la obligación. ¿Por qué? Porque es este principio de imparcialidad que no permite, pues, favorecer a una de las partes en específico. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, licenciada, pero ya respondí mi pregunta. Gracias. Bueno, entonces sí, el notario, conforme a este principio, siempre va a ser imparcial. Aunque su cliente llega y él no tenga la razón, se lo tiene que explicar y decir, no puede venir y únicamente favorecer a una de las partes. Por ejemplo, si un tercero igual presiona, ¿verdad?, para agilizar un trámite, diciendo, ay, mire, vamos a omitir estos requisitos porque si no el trámite no sale rápido, ¿verdad? Y él es mi cliente y él me va a pagar. No, yo no puedo ser parcial, ¿verdad? Yo no puedo favorecer una parte. Siempre se va a favorecer a las dos, aunque la otra persona no me esté dando los honorarios, ¿verdad?, esta retribución económica. Siempre el notario tiene la obligación de velar por los intereses de las dos partes. Tiene que tener un criterio legal, ¿verdad? También tiene este principio de inmediación, tiene que ver una intervención personal y directa. Con este principio se exige un contacto directo del notario con otorgantes y con declaración de voluntad. De expresar en frente del notario. Por ejemplo, la escritura en mi oficina y otra parte, ¿verdad? Realizar el acto ahí, todas las partes tienen que estar presentes, ¿verdad? Los partes, el notario, redactarlo y firmarlo ahí. Entonces, ese es el principio de inmediación. Todo tiene que ser frente a las partes y el notario siempre va a estar presente. El notario tiene que identificar a las dos partes, debe escucharlas, debe aclarar y constar, ¿verdad?, todo lo que se quiere, los argumentos, dejar constancia por escrito y tienen que firmar, ¿verdad? Tienen que dar su consentimiento. Entonces, este principio de inmediación siempre va a decir que el notario tiene que intervenir y tiene que ser en forma directa.
siempre con la presencia de ambas partes. También es el principio de la forma, esta formalidad. Esta formalidad nos va a indicar cómo es que el notario tiene que elaborar estos instrumentos. El acto debe documentarse siempre de una forma jurídica como corresponde. Por ejemplo, una escritura, un acta, siempre tiene que elaborarse conforme lo regulado en el Código Penal. Tiene que cumplir con requisitos formales. Por ejemplo, una compraventa de bien inmueble que se va a inscribir en la propiedad se tiene que hacer en una escritura matriz. Chicos, ahí les estamos enviando la asistencia. Por favor, no puede vender a una parte en específica. El notario propiamente ejerce una función pública, en cambio el abogado no, ¿verdad? El abogado va a defender intereses privados, va a tener esta parcialidad. El notario autoriza instrumentos, ¿verdad? En cambio el abogado presenta escritos, ¿verdad? Los memoriales. Entonces esta es la principal diferencia, ¿verdad? El abogado va a revisar estos escritos que los va a presentar en los juzgados. En cambio, el notario va a autorizar mediante su firma y su sello las escrituras públicas que las van a inscribir en los registros correspondientes. Entonces, esa es la principal, ¿verdad? Tiene diferentes características. Por ejemplo, tenemos el rol y la finalidad que el abogado asesora, representa, litiga para proteger la posición jurídica de su cliente. Su objetivo es ganar o lograr el mejor resultado para su representado. En cambio, el notario interviene principalmente en asuntos no contenciosos, sin disputa judicial. Su objetivo es la seguridad jurídica preventiva, ¿verdad? Evitar estos conflictos, dejar el acto bien documentado y que goza de esta característica de auténtico. En cambio, los memoriales que hace el abogado pues no tienen esta característica de autenticidad. En cambio, el notario, todos los instrumentos que autorizan, sí, es un principio que le asiste. También tenemos la diferencia a quien le asiste, ¿verdad? Porque, como le digo, el abogado es siempre a favor del cliente, en cambio, el notario tiene que ser imparcial. Otra de las características es los efectos jurídicos. El abogado, sus escritos no tienen esta fe pública por sí mismos. Su trabajo tiene fuerza por la ley, por los procedimientos, pero no contraviene un documento que sea esta característica de público. En cambio, el notario puede autorizar instrumentos públicos, por ejemplo, las escrituras, puede levantar actas, puede legalizar firmas, puede expedir testimonios y todo lo que él dice gozan de este público que tiene esta autenticidad y tiene esta fuerza probativa. También tenemos una institución típica, ¿por qué? Porque el abogado demanda, porque el abogado hace las contestaciones, presenta los recursos. El abogado tiene que ser un negociador, tiene que ser un estratega. En cambio, el notario escritura, ¿verdad? Autoriza, tiene una función notarial propiamente dicha. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Esta es la primera clase. Para la segunda vamos a ver un poquito de qué es la jurisdicción voluntaria. Les voy a solicitar siempre que tengan ahí, que lleven el código de notariado. También vamos a ver lo que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, para que las tengamos en el próximo, que es el viernes. ¿Y alguna duda, algún comentario? Todo claro, licenciada. Licenciada, yo quisiera quedarme un ratito con su persona para explicarle algunas cosas. Ah, está bien. Un temita que tengo. Ok. Gracias. Entonces, damos por concluida la clase. Les agradezco toda su atención y nos miramos el viernes, primero Dios. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche.